Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto, como siempre, reencontrarnos aquí por la pantalla de NSTV. En los últimos años los uruguayos nos hemos vuelto más consumidores. Récord de venta de plasmas, récord de venta de autos 0 kilómetros, de ventas por internet, de compras por internet. Hemos insistido en cambiar al último modelo de celular, en viajar masivamente a Buenos Aires aprovechando la ventaja cambiaria, y cada vez se anuncian más y más nuevos shoppings. Recientemente se acaba de inaugurar el nuevo centro shopping, que es el quinto aquí en Montevideo, pero hay varios emprendimientos de centros comerciales, por ejemplo, en el interior del país, y están encaminados. Mientras tanto, el presidente Mujica insiste en su crítica al consumismo, que la ve como la enfermedad de la época, la esclavitud contemporánea, la menciona. ¿Cómo estamos los uruguayos en este tema? ¿Estamos consumiendo demasiado? ¿Hay que incentivar una cultura de la austeridad o hay que incentivar el consumo como motor de la economía? ¿Cuánto incide el consumo a la hora de pensar, por ejemplo, en nuestro tiempo libre? Sobre eso les proponemos dialogar en esta mesa redonda que hemos conformado especialmente para ustedes. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir, y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Comprar cosas que no valen van a comprar, para olvidarse en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar, como me gusta desde... Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio, promedio, son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, no es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. Que en los hechos está masificando como una cultura en nuestra época siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Pago la letra del piso, pago la cuota de comunidad, pago la cuenta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Y les cuento quiénes son nuestros invitados en esta mesa redonda en la noche de hoy. Eduardo Lorier, senador del Partido Comunista Frente Amplio, secretario general del Partido Comunista. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto, saludos a la audiencia. Gustavo Licandro, vicepresidente de la Cámara de Comercio, economista, fue subsecretario de Economía durante el gobierno de Lacalle. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Gustavo Leal, sociólogo, asesor del Ministerio del Interior en Convivencia Ciudadana. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Graciano Pascale, que es periodista, abogado, integrante de la tertulia en Perspectiva de Radio El Espectador. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Romina. Graciano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los cuatro, la verdad que un gusto. Sin duda es un tema que está últimamente, en los últimos años o en los últimos meses, cada tanto aparece con más intensidad, pero está en la agenda. Y yo les debo confesar que para preparar el programa debí acudir al diccionario para entender la diferencia, ¿no?, entre consumir o entre consumo y consumismo, ¿verdad? Si vamos a la Real Academia Española, por ejemplo, lo define como consumir es utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. En cambio, consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Bueno, ahí está la diferencia entre ambos términos, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que claramente la definición de consumismo es más amplia porque quién define y cómo se define qué es inmoderado. Para empezar, yo quiero empezar planteándoles a ver cómo se posicionan en el tema. ¿Entienden que es adecuado el nivel de consumo que se está dando actualmente en la sociedad de acuerdo al desarrollo de la economía o creen que hemos caído en un exceso? ¿De qué diagnóstico parten? Comenzamos por Lorier, si le parece. ¿Cómo no? Yo creo que es importante tener una visión planetaria, si se quiere, ¿no? Es decir, no quedarnos solo en el Uruguay, sino mirar el mundo en su conjunto y ver que esta es una tendencia que barre, corre y penetra el conjunto de la sociedad mundial actual. Pero es un fenómeno propio del sistema hegemónico, del sistema capitalista. Es imposible pensar el capitalismo si no hay un incentivo permanente a las nuevas necesidades que se van creando. Es imposible separar el sistema en el que estamos inmersos todos los países de este planeta sin, diríamos, esa penetración de las relaciones mercantiles, sin, diríamos, que todo se transforme en mercancía, porque son las propias leyes del capitalismo, su propio desarrollo en espiral que genera, diríamos, esta evolución. Nosotros partimos de un tiempo histórico, de una antigüedad, donde no existían las mercancías, donde los pueblos casi no se conectaban entre sí para intercambiar, a no ser en los extremos, diríamos, de sus límites geográficos, donde se producía para el autoconsumo casi. Posteriormente, con las relaciones capitalistas, una de sus esencias es de que las cosas se transforman en mercancía y cada vez más sectores que antes incluso de la misma naturaleza estaban excluidos van siendo abarcados por este tipo de relaciones mercantiles. Entonces, ningún asombro, por supuesto, leyes que se van, diríamos, cada vez avanzando más en la vida de la sociedad y lo que sí, alertas en torno a que este sistema y su desarrollo van afectando elementos claves de la vida humana, de la vida en este planeta. Hoy había una información de que si seguimos con el calentamiento global que genera este hiperconsumo, desaparecen grande parte de Montevideo y de Buenos Aires. Entonces, desde ese punto de vista, también la naturaleza en este sistema está golpeada. Creemos que es un fenómeno, entonces, diríamos, propio del desarrollo del capitalismo. No nos asombra. Pascale. Está vinculado a la naturaleza humana. La economía apela a los indicadores de consumo para justamente tener la idea de la magnitud y comparar distintas economías unas con otras. En nuestro país siempre se han tomado ciertos indicadores de algunos consumos, ya sea de productos básicos o de productos suntuarios, como reflejo del avance, del progreso, del bienestar general. En nuestro país es notorio que la mejora económica que ha experimentado el país en los últimos años, como consecuencia sobre todo del aumento del precio de las materias primas que exporta Uruguay, ha contribuido a aumentar el nivel de los salarios y, consecuentemente, la gente cuando recibe más ingresos busca satisfacer necesidades que tenía postergadas. Obviamente siguiendo una escala que todos aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? La alimentación, la educación de los hijos y después, usar el dinero sobrante para actividades recreativas o consumo suntuario. La moderación o inmoderación del consumo no es pertinente, digamos, juzgar el comportamiento de los demás. Cada uno sabe si ese consumo refleja su verdadera necesidad o si padece una patología
¿verdad? Una patología psicológica que lo lleva a consumir para satisfacer algún vacío espiritual. Pero eso ya entraremos en el campo psicológico. Creo que en el campo económico el aumento del consumo refleja el aumento del bienestar de la sociedad. ¿Leal? A mí me parece que lo primero que hay que distinguir, y creo que está bien el inicio de esto, es entre el consumo y el consumismo. En el Uruguay nosotros tuvimos muchas décadas de infraconsumo. Y venimos en los últimos, desde el 2003, 2004 hacia atrás, los últimos 10 años, fueron una época de crisis muy importante, donde hubo un nivel de infraconsumo relevante en muchos sectores de la sociedad, que no lograban satisfacer mínimamente su dignidad. Hay que recordar que en el año 2002 había 160.000 personas comiendo en los comedores populares. 160.000 personas en este país, en el 2002. Entonces, se pasa en 10 años de bajar la pobreza del 39% al 12% o al 13%, que es donde estamos hoy, y obviamente que hay por parte de los sectores de trabajadores, los sectores medios, un aumento del consumo y del bienestar y querer estar mejor. Me parece que ese aumento tiene que ver con un tema de calidad de vida. Pero creo que también en el Uruguay, tardíamente, porque en el Uruguay hay muchos fenómenos que llegan con cierto retraso, hay sí una expresión de ese consumismo desenfrenado y de ciertas alertas que yo creo que desde el punto de vista cultural a la sociedad tienen que llamarle la atención en una lógica de consumir y de la cultura de el recambiar absolutamente todo, aunque esté nuevo, una lógica de poco ahorro, que creo que es un tema importante en una sociedad, porque a veces el consumismo no se lo ve con la contracara, que es el no ahorro, que es una base esencial para el desarrollo de la sociedad. Así que a mí me parece que hay que moderar, hay que ver en el caso uruguayo, en el tema histórico, que hay un aumento del consumo que tiene que ver también con ponerse al día en ciertas necesidades básicas de ciertos sectores de la población y alertar que es cierto que hay un fenómeno de algunos sectores sociales que tienen una propensión a consumir mucho más de lo que efectivamente se necesitaría. Licandro, ¿de qué diagnóstico parte usted? A ver, yo creo que hay un lugar común que dice que en la historia del Uruguay somos una sociedad conservadora, poco adicta al consumo, el consumismo, como se dice ahora. Yo creo que eso es falso. A ver, si uno mira los años, no estos últimos años, la historia reciente del Uruguay, el nivel de consumo en términos del producto siempre ha estado en el 65-70% del producto, lo cual a nivel internacional es un número relativamente alto. ¿Por qué eso es así? Porque Uruguay históricamente ha sido un país receptor de capitales. Nosotros recibimos el ahorro externo, básicamente la gente que viene y deposita en Uruguay, o sea, hay ingresos de capitales, y cuando hay ingresos de capitales, eso financia deuda pública, o financia inversiones, o financia crédito de consumo. Básicamente, Uruguay ha sido un país que, más allá de que nos vestimos de gris y somos cautelosos en nuestro comportamiento, históricamente, en realidad somos un país gastador en términos de lo que producimos. Punto uno. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El consumo ha crecido fuertemente. Si uno mira, por decir sinceramente, los últimos 3 años, 13% en términos reales, 9% en términos reales, 6,5% en términos reales. O sea, el crecimiento del gasto del consumo total viene por encima del crecimiento del producto, ya con crecimiento de productos relativamente buenos, del entorno de promedio 5,8% anual en términos reales. ¿Eso a qué ha llegado? A que hoy el nivel de consumo respecto al producto es cercano al 90%. Consumo total respecto al PBI uruguayo, 90%. Estamos en la cresta de la ola en términos de consumo. ¿Dónde está la explicación de eso? Bueno, básicamente hay un nivel de actividad mayor, el consumo está en función del nivel de actividad, hay un ingreso de capitales mayor, de hecho pasó de 3% a 6% del PIB, lo cual dice que hay más financiamiento para el crédito consumo, ¿no? O sea, las familias
aumentó el salario real, pero el consumo aumentó más que eso todavía. ¿Por qué? Porque tiene una fuente de financiamiento que está apalancada del exterior, básicamente por ingresos capitales, que financia eso. Y finalmente por la exacerbación del consumo que ha sido provocado por los últimos 2 gobiernos, básicamente promoviendo un aumento del gasto público muy por encima de lo que venía en los años anteriores. Bien, comenzamos con este primer diagnóstico, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando del consumismo. Buenas noches, caballeros. Si usted realiza una compra, le vamos a regalar un cupón para participar en un sorteo mensual. ¿Y cuál es el premio? Un cupón para participar en un sorteo anual. ¿Y cuál es el premio? Un cupón para participar en el sorteo del siglo. ¿Y ese cuándo se hace? Cuando termine el siglo. Pero ya terminó. El siglo XX, este para cuando termine el XXI. ¿Acepta? Sí, consumo justo, consumo agrado. Yo jamás desecho una promoción. No, me encanta la promoción. 2x1, 2x8, 24, 2x4, me llevo el cuadrado por pi. Sí, me encanta la promoción. Voy a llevar alguna cosita. A ver. Me llevo aquella cocina, la tele y un lavarropa, cámara filmadora y alguna computadora. Me llevo la licuadora, el freezer y un microondas, esa videocasetera, una radio y la freidora, juguera y exprimidora, un fax y la impresora. Me llevo la tostadora, la plancha y la aspiradora. ¿Qué es esto? El consumo, son las multinacionales currando por todo el mundo. Sí, llegó la super ¡promoción de Janes! La vida sin el IVA y sin factura. Allí veíamos el cuplé de la murga Contrafarsa del año 2000 a propósito del consumismo. Tiene ya 13 años y en aquel momento, en el año 2000, estaba planteado el tema del consumismo como una crítica social, ¿verdad? Luego tendríamos de por medio la crisis, la crisis del 2002, que evidentemente afectó el nivel de consumo, y después, recuperando el nivel de la actividad económica y el poder adquisitivo de los uruguayos, nuevamente hoy el tema del consumo y el consumismo vuelve a plantearse en la agenda de temas. Y entre las agendas está en la agenda, evidentemente, del presidente Mujica, que insiste muy a menudo, ¿verdad?, en su crítica al consumismo, que lo considera directamente dice, la enfermedad de nuestra época, entiende que es, de alguna forma, la esclavitud contemporánea, así lo ha planteado. Veíamos el discurso en el primer bloque que hizo en la ONU, donde fue muy contundente en este sentido. Así que mi pregunta ahora va por ese lado, ¿verdad? ¿Cómo observan estas críticas que viene haciendo el presidente Mujica al consumismo? ¿Entienden que les parecen adecuadas o que son inconvenientes para un presidente de la República? Comenzamos por Pascale. Da la impresión de que el presidente Mujica fue al viejo baúl de los discursos del siglo pasado y encontró del discurso anticonsumo. Yo recuerdo que cuando estábamos en la época estudiantil, fines de los 60, principios de los 70, cuando fue la Revolución del Mayo francés del 68, yo tenía 14 años, pero tengo recuerdos muy claros de esa época, y era el mismo discurso de ahora. La crítica a la sociedad de consumo, la crítica a la sociedad industrializada, en fin, la necesidad de tener cosas. Bueno, voy a cumplir 60 el año que viene, y el presidente Mujica apela a esa especie de pieza de museo del discurso anticonsumo, que ha sido un clásico en la izquierda en el siglo XX, apelar a este tipo de discursos anticonsumo, pero cuando llegan al gobierno, como en el caso uruguayo, uno de los galardones que con toda justicia exhiben es justamente el aumento del consumo. Entonces, quizá para contrabalancear el éxito del aumento del consumo en el gobierno del Frente Amplio, quizá Mujica, como una especie de eterno adolescente, apela a este discurso anticonsumo que en la realidad la gente no suscribe, porque la gente lo que hace cuando tiene dinero es consumir. ¿Leal? A mí me parece que el planteo conceptual del presidente es una preocupación que no es solamente del presidente, es una preocupación que existe en general en la sociedad sobre el efecto complejo que tiene la exacerbación del consumo como el único modelo cultural, ¿no? Pero creo que eso tiene que ser matizado y no se puede confundir
por lo menos lo que yo interpreto de lo que plantea el presidente, a negar el consumo, que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque de última el gobierno actual ha planteado el Uruguay productivo y quiere que se instalen industrias en el país, que se instalen fábricas, que van a producir cosas, que se supone que hay que venderlas en algún lugar. Entonces, me parece que eso no está en contradicción con alertar de que el único objetivo de un adolescente no puede ser tener el Champion Nike último modelo y que lo usa 6 meses y que después tiene que tener otro enseguida. Entonces, me parece que ahí es donde hay que ser un poco más fino y tratar de diferenciar y entender, por lo menos yo lo entiendo de esa manera, entiendo que otros puedan tener otra lectura, pero mi abordaje a lo que él plantea está desde ese lugar. Licandro, ¿cómo le gusta? A ver, yo no pude entender bien lo que dijo el presidente, porque su gobierno, el aumento del gasto público, básicamente en materia salarial y gasto corriente, ha sido por encima de lo que aumentó la recaudación. O sea, es el aumento del gasto público más importante de las últimas décadas. Por un tema de política monetaria y también de cómo evoluciona el IPC por precio transable y no transable, es un tema un poco más aburrido, pero básicamente el tipo de cambio, pagando tasas de interés en pesos altas en papeles de corto plazo en el Banco Central y Tesorería, básicamente eso ha incidido, ya hoy día es un lugar común entre algunos colegas, es básicamente un tipo de cambio bajo. Tipo de cambio bajo, cuando hay una recesión internacional y los precios de los bienes de consumo están baratos en dólares en el resto del mundo, más tipo de cambio bajo lo que hace es que justamente es más barato el auto, el plasma, el Nike, el no sé qué, ¿verdad?, que el gasto en salud o el gasto en enseñanza en la familia. O sea que si sumamos a eso el comportamiento de los salarios a partir del comportamiento de la aplicación de todos los consejos, las resoluciones de los consejos de salario, básicamente estas últimas 2 administraciones, particularmente esta administración, básicamente ha incentivado, promovido y exacerbado el consumo de las familias. Que no importa ahora si está bien o está mal, pero eso me resulta bastante incompatible con un discurso preocupado por lo que tú mismo estás promoviendo. Entonces, por eso dije al principio, no entiendo muy bien qué quiso decir, digamos. Hay algo más elaborado de lo que yo entiendo. ¿L'Oreal? ¿Cómo le ve usted? Pienso que tiene un sentido bastante filosófico lo de nuestro presidente, ¿no? Porque no puedo pensar que él esté en desacuerdo con el consumo razonable, con las necesidades básicas de nuestra población, de cualquier familia, de cualquier ser humano. Yo creo que eso es algo que podemos compartir todos los que estamos aquí presentes, de que eso es una realidad. De lo que él habla es del consumo exacerbado, del consumismo, de aquello que transforma a los objetos en seres, diríamos, en personificaciones. Hay un famoso tema de nuestra teoría marxista acerca del fetichismo de la mercancía, del hecho de cómo las cosas se transforman en seres humanos y los seres humanos nos transformamos en cosas, de cómo cuidamos más el auto que al que tenemos al lado, de cómo gente se dedica horas y horas de su vida a dar lo mejor para sus hijos con trabajos que hacen que no estén nunca con sus hijos, cuando los que más necesitan sus hijos es que tengan a los padres al lado. Es decir, a lo que él va es hacer una crítica a eso. Y yo le agrego que es natural en el capitalismo que esto vaya ocurriendo y que se vaya exacerbando con otra característica, que enormes masas de la población mundial no acceden al consumo. Hay 842 millones de pobres en este momento en el mundo. Hay un tema que se recurre muchas veces, la prensa internacional, por ejemplo, le llama mucho la atención el estilo de vida del presidente Mujica. ¿Ustedes creen que él, mediante este discurso, de alguna forma intenta defender simplemente lo que es su postura de vida, su estilo de vida, o que busca de alguna manera adoctrinar a la sociedad a propósito de cuál entiende que debe ser el camino en ese sentido? Y por otro lado les planteo, el hecho de fomentar la austeridad, ¿no puede incidir de alguna forma o alentar una cultura cierta del pobrismo, como se dice en algunos casos? ¿Cómo lo ven? Graciano. El presidente Mujica es un personaje muy singular, lo ha sido a lo largo de toda su vida, su historia,
y comparece nuevamente con ese personaje ambiguo que nos muestra una faceta de pensador, de un hombre que dice cosas criteriosas, que muchas cosas son compartibles, un hombre con sentido común, que es algo propio de quien se ha, de alguna manera, tenido una formación en el medio rural. Eso es muy propio del hombre del medio rural, tener un sentido común, ser realista en algunas cosas, y muchas ideas que el presidente transmite son compartibles, son razonables y hasta son atendibles. Cuando ese discurso se traslada al gobernante, ahí es donde empiezan las fricciones. En su intervención, Gustavo señalaba la enorme contradicción entre las políticas macroeconómicas que se siguen, los resultados que se obtienen y la actitud del presidente frente a esos resultados. Es decir, se impulsan políticas macroeconómicas que incentivan el consumo. Incluso decía Gustavo, por encima del nivel de la recaudación. Nunca se gastó tanto en Uruguay como en este gobierno, y al mismo tiempo el presidente, en lugar de neutralizar eso que él entiende que es negativo, sigue fomentando políticas que lo promueven. Es un caso bastante singular el del presidente Mujica. Leal. Yo repito, a mí me parece que hay que poder diferenciar la preocupación por el consumismo y cómo eso puede dejar esclavos a algunas personas que a veces se endeudan por demás porque tienen una presión de la familia, tienen una presión de los hijos que quieren la mochila nueva, que quieren la campera nueva, que quieren esto, y muchas veces las familias no tienen la capacidad de poner un límite a eso y se dejan llevar y terminan endeudados o terminan haciendo un culto a que la felicidad o el problema con los hijos se soluciona si le termino comprando esto y dejo de discutir y dejo de afrontar un problema resolviendo comprándole algo. Es como ponerle un chupete, pero en otras condiciones. Ese me parece que es el nudo y es lo que el presidente advierte más en esa, y comparto con él, que una visión más filosófica. Pero no me parece que se esté contra el consumo, porque si no, el aumento del salario y una cantidad de otras cosas que de hecho se han promovido, que es calidad de vida. Cuando los trabajadores piden aumento de salario o piden tener mayores ingresos, es para poder, bueno, sí, cambiar el colchón, tener una heladera con un freezer, cambiar el televisor y tener un plasma, sí. Yo no le veo nada malo a eso. Me parece, y redondeo, que hay que poder distinguir y entender que además de ese aumento del consumo, existe este otro fenómeno, que es un fenómeno que culturalmente atraviesa todos los sectores sociales. ¿Licandro? A ver, yo creo que cuando uno llega a la administración, cuando uno pasa por la administración pública, por un gobierno, yo tuve la suerte de, además de hacerlo con una edad bastante baja, digamos, cuenta lo que uno dice, pero más cuenta lo que uno hace, digamos. Entonces ahí es donde yo comentaba recién, y me cuesta entender lo que dice el presidente en este tema, porque toda la acción tiende a que los niveles de gasto público y el gasto de las familias al final, porque la mayor parte del gasto público es salario, que termina siendo el gasto de las familias, ¿no? Termina básicamente en consumo. Con tasas de interés bajas en el mundo, con tanta liquidez en el mundo, también tenemos un fuerte ingreso de capitales. Eso termina en una buena parte en más crédito-consumo, ¿verdad?, que es el endeudamiento de las familias. En el año 2004 ese número eran total bancos emisores de crédito consumo, 1.200 millones de dólares. Hoy salió la cifra hace poco del Banco Central, 4.500. ¿Ah? O sea, el nivel de endeudamiento de las familias es muy alto. Y seguramente el endeudamiento de las familias no es para pagarle mejor educación a los hijos en el promedio. Seguramente están vinculados a lo que decía Leal, ¿no?, básicamente de consumo. Entonces, yo, terminando, creo que lo que hay es una exacerbación de los niveles de gasto interno promovidos por la propia administración, que además eso es lo que le ha generado la fuerte recaudación que le ha permitido también el aumento en gastos básicamente en temas sociales y salariales. Entonces, yo entiendo que hay una contradicción entre esos dichos y lo que hace. ¿L'Oreal? Bueno, yo creo que también hay que introducir otro elemento acá que no hemos mencionado, y es que existe todavía en el Uruguay capas o sectores sociales rezagados en cuanto al tema del consumo. Cuando tú ganas 14.000 pesos o menos, evidentemente que
estás muy limitado con respecto a las necesidades de consumo que todos entendemos son razonables. Hoy un alquiler promedio de un monoambiente está por los 10.000 pesos. Entonces, de esta manera, yo creo que está bueno ver el panorama en su conjunto, la realidad y todo lo que nos falta todavía por avanzar. Aquí hay capas que están consumiendo mucho, capas que están enajenadas desde nuestro punto de vista, capas que ven y solamente aspiran, repito, a cambiar el auto todos los años o a tener desde ese punto de vista fetiches en cuanto al consumo, pero hay otras capas que están realmente con dificultades para consumir lo elemental. Y por lo tanto, yo relativizo y digo, tenemos mucho por avanzar todavía con respecto a estos sectores que son 600.000 familias que todavía están rezagadas en el tema del consumo. Tenemos que hacer una breve pausa, enseguida regresamos para continuar con esta mesa a propósito del consumo. ¿Ustedes creen que los uruguayos hemos caído en un exceso de consumo o entienden que estamos en niveles razonables de acuerdo a lo que ha sido la evolución de la economía y del poder adquisitivo en los últimos años? Sobre eso estamos conversando esta noche en esta mesa redonda a propósito de justamente el consumo, el consumismo, lo que han sido las críticas que muchas veces el presidente Mujica ha expresado a propósito de este tema. Pero ahora me gustaría comenzar a poner el foco en algunos temas. Leal, ¿cuánto incide el consumo en nuestro tiempo libre, por ejemplo, y en nuestros espacios de ocio, de esparcimiento? Yo creo que incide, sí. En particular, yo tengo la impresión de que cada vez más se asocia el tiempo libre a la necesidad de utilizar ese tiempo libre consumiendo o comprando o adquiriendo una serie de productos. Y creo que, bueno, ahí es donde es que tenemos que empezar a hilar fino justamente en esa diferencia entre el consumo y el consumismo. Eso yo lo veo por trabajar con adolescentes en forma bastante recurrente, cómo hay muchas familias que tienen dificultades en ponerle límites a sus hijos en relación a estos temas, a que no se concibe el tiempo libre si no es estar en una actitud de compra, de consumo, de gasto. Y muchas veces se pierden las relaciones personales, se pierde el diálogo en la familia, se pierde el vínculo de forma bastante fuerte. Y creo que el espacio público también, cuando todos los espacios públicos posibles para el encuentro terminan siendo un espacio de consumo, de alguna manera se termina abonando justamente esa lógica, ¿no? Yo no estoy contra el consumo, creo que hay que favorecer un consumo responsable, que la gente tenga capacidad crítica frente a lo que consume. Esa es la libertad, no es no consumir. La libertad es tener capacidad crítica frente a lo que uno adquiere. Pero en eso se referencia, por ejemplo, a el espacio que ocupan hoy en día los shoppings, la centralidad urbana que genera el shopping en torno al consumo y al uso del espacio público y del tiempo. Sí, en consumo, sí, yo he escrito, a mí me preocupa el tema de la ciudad y me preocupa cómo sobre todo estos megacentros comerciales van marcando una tendencia de cuáles son los lugares de encuentro en la ciudad. Y creo que tiene que haber políticas públicas muy potentes para favorecer otros espacios de encuentro. Cuando el único espacio de encuentro es encontrarse en un shopping, me parece que desde el punto de vista cultural, en una sociedad, nosotros estamos perdiendo diversidad y estamos perdiendo riqueza. Yo no digo que los shopping no tengan que existir y que no se pueda consumir. Lo que estoy diciendo es que todas las sociedades que radicalizan o tienen un bandazo, digamos, en cuanto a sus desarrollos, de alguna manera pierden diversidad. Y bueno, hay una publicidad muy famosa que dice, ¿dónde va la gente cuando llueve? Ojalá a esa respuesta, a esa pregunta, hubiera respuestas variadas y no solamente a un lugar de compra. Que el tiempo libre y de esparcimiento pueda darse también en otros ámbitos de la ciudad. Y eso tiene que ser con inversión pública y con propuesta
pública, para fomentar otros espacios de encuentro que hacen a ser más libres. Porque vuelvo a repetir, el ser más libre no es no consumir, porque uno también puede ser esclavo de una lógica o de un discurso del no consumir, que es un discurso que lleva a ninguna parte, porque no se puede vivir sin consumir. Pero tampoco se puede vivir con la tarjeta de crédito y llegando a fin de mes teniendo endeudado la mitad de un sueldo o más de la mitad y no ahorrar, porque un país se desarrolla si tiene capacidad de ahorro también. Y tenemos que tener ponderación, moderación en esas cosas y poderlas equilibrar. Hablando de equilibrios, Licandro, hablamos en el bloque anterior, usted mencionaba los números respecto a la economía global y cuánto incide, por ejemplo, cuánto es el consumo en relación a lo que producimos, por ejemplo. Pero, ¿qué tan necesario es el consumo para el desarrollo de la economía? Un poco, ¿qué tanto necesitamos consumir, qué tanto necesitamos ahorrar, como de alguna forma dejaba planteado Leal? La decisión de consumo final es de las personas y de la familia, lo decía Graciano en su momento. Uno no puede, digamos, torcerle el brazo y decirle usar o no usar una tarjeta, es la persona. Esa decisión de la persona y la familia está influida por presiones propias de su familia, por ejemplo, o por su percepción o cómo entiende que es el futuro de su país o el medio en el cual se va a manejar. Entonces ahí hay un tema que hay que comprender que uno no puede decirle a la sociedad el crecimiento vino del 6% en términos reales, vino para quedarse, porque ya este año vamos a crecer mucho menos y el que viene seguramente también. Y si hay alguna crisis en Argentina, seguramente nos va a arrastrar porque hay un gran paralelismo entre los ciclos de Argentina y Uruguay, eso está archi demostrado. Entonces, en realidad, lo que cuenta también es que la cautela debería reflejarse tanto en el Estado como en las familias en lo que se llaman las políticas contracíclicas. Esto es usar las épocas de bonanza, ¿no?, para generar los colchones, tanto en el Estado, gobierno, como en las familias, para enfrentar las épocas de mayores dificultades o las épocas recesivas. Entonces, uno no le puede decir el crecimiento vino para quedarse, porque eso no es así. Hay una tendencia, digamos, que tarde o temprano el crecimiento del país se ajusta a esa tendencia. Lo que está claro es que, lo dijo Lorien muy al principio, en el mundo los niveles de consumo aumentan porque también la gente de menos ingresos accede a las clases medias y las clases medias en el mundo tienden a hacer dos cosas inmediatamente. Una es cambiar su hábito de consumo y consumir más proteínas, y Uruguay es beneficiario de eso porque hay una enorme cantidad de chinos que comen mejor y compran alimentos nuestros. Y el segundo gasto es entretenimiento. Entretenimiento incluye el ocio más el consumo de bienes de consumo. Entonces, ese es un proceso que es natural en el mundo, también ha arrastrado a la sociedad uruguaya. Mi punto, y esa es mi preocupación, digamos, es no que la gente consuma más o menos, es que ese nivel de gasto esté siendo exacerbado por políticas públicas en Uruguay y estemos induciendo a que esto vino para quedarse, y eso no es así. Hay un ciclo que al final se cumple. Lorier, cuando se reivindican los reclamos salariales, que muchas veces se apoyan obviamente desde el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no se defiende también de alguna forma o se incentiva de alguna forma el consumo? ¿Cómo se maneja ese justo equilibrio entre reclamar, como lo planteaba Leal hoy, ¿no?, entre lo que es el reclamo que podría ser comprensible y justamente el pasarse para otro lado y alentar ese consumismo? Sí, nosotros partimos de una base de que no alentamos jamás el consumismo, sí el consumo razonable. El consumo razonable es el que, creo yo, humanamente todos podemos y debemos defender. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, bueno, ganar 9.000 pesos, ganar 10.000 pesos no generan un consumo razonable. Llegar a 14 tampoco, capaz que 20 ni 30. Entonces, desde ese punto de vista, hay todo un tramo a recorrer para lograr llegar a ese consumo razonable. También nosotros hemos visto concentración enorme de la riqueza y hemos visto un consumo de lujo que existe en todos los países, que es el consumo más exacerbado, y capas medias que van logrando llegar a determinados niveles de consumo, que es ahí donde quizá yo vea más el problema, diríamos, de la enajenación del consumo. Lo que él hablaba de los shopping es un fenómeno a escala internacional. Las familias que hacen del shopping su tótem, allí van y allí se pasan los domingos y los feriados.
Entonces, acá hay un problema de que también, y vuelvo al comienzo, yo decía que todo se mercantiliza, todo se vuelve mercancía. El tiempo libre, el ocio, también se ha mercantilizado. También eso se ha transformado en una mercancía y nos venden determinadas cosas que desde mi punto de vista no hacen a la esencia del ser humano. Hoy es difícil ver que alguien tenga interés por actividades culturales, por actividades vinculadas al teatro, a la música, al cine, a la recreación vinculada a la naturaleza. Estamos sustituyendo todo eso por elementos vinculados a cosas muy materiales, salir todo el día, toda la tarde, pasar en un shopping mirando elementos que soñamos que podemos comprar. Eso para mí es una desnaturalización, quizás del ser humano es una deshumanización, donde los tótems, los fetiches se nos transforman en esas mercancías a las que queremos acceder, que están detrás de la vidriera, y ahí aparecen otros problemas, como estas capas que tienen dificultades de ingreso, muchas veces recurren a las tarjetas para poder, al crédito al consumo, para poder subsanar ese impulso al consumo que la sociedad en sí genera, pero es un problema de esta sociedad que naturalmente tiene que impulsar el consumo porque vive de la mercancía y de su realización. Si la mercancía se produce y no se realiza o no se vende, entramos en una crisis de superproducción, que es lo que yo estimo está pasando hoy por hoy en Estados Unidos y en Europa, donde tenemos altísimos niveles de productividad del trabajo, pero muchísimos pobres, cada vez más, y capas medias que, a la inversa de lo que se decía recién, en estos países vienen viendo recortado todos sus niveles de ingreso. Pascal, lo dejaba planteado Laurier de alguna forma y Leal también al principio. ¿Consumir nos hace más felices? Quizás en esta mesa falta un psicólogo, porque yo creo, y lo estaba pensando desde el comienzo del intercambio, porque todos hemos aportado desde nuestro ámbito, desde nuestro punto de vista, elementos para que el televidente pueda formarse una opinión más acabada del tema. Pero quizás esté faltando la opinión de alguien que, digamos, conoce el funcionamiento de la mente humana. Porque claramente, y lo decimos simplemente como consumidores, como ciudadanos, claramente el consumo tiene un impacto psicológico. Es decir, sentimos una satisfacción cuando compramos aquello que nos gusta, aquello que nos da placer, sentimos satisfacción cuando vemos una película que es de nuestro agrado, tenemos satisfacción cuando nos compramos un par de zapatos que nos gusta y nos lo vemos puesto y nos parece agradable. Y del mismo modo tenemos frustración cuando no podemos acceder a un bien que deseamos. Nos sentimos excluidos. Sí, tenemos una frustración, nos sentimos mal, tenemos un malestar anímico interior. Entonces, claramente el hombre en la vida buscan, como dicen los economistas, maximizar su beneficio, que es una frase que a los economistas les gusta mucho. Bueno, maximizar el beneficio también tiene un componente psicológico. Yo busco maximizar mi placer, mi disfrute, busco maximizar mi bienestar psíquico, espiritual. Si lo puedo obtener o si lo obtengo mediante la compra de un objeto que me agrada, yo estoy satisfaciendo mi necesidad personal. Yo no preciso ningún presidente de la República ni ningún filósofo que me diga cómo yo tengo que satisfacer mi necesidad. Es un asunto personal mío, es de mi libre albedrío. Quizás está faltando en las familias, y aquí se hizo mención, Gustavo Leal hizo mención más de una vez, quizás está faltando en las familias, ¿verdad?, aquella educación financiera básica que nosotros recibimos en nuestro hogar. Yo vengo de un hogar de inmigrantes italianos y allí el ahorro y la austeridad eran la regla número uno. Y allí un par de zapatos tenía que durar toda la escuela. Y la túnica duraba no sé cuántos años hasta que uno le quedaba chica. Bueno, ese tipo de educación financiera, el no gastar más de aquello que uno recibe, el no endeudarse porque después los intereses lo van a comer, esa educación financiera, ¿dónde se imparte? ¿Dónde la gente...? ¿Por qué? Lo mismo. Pero yo no dije que Mujica dice cosas razonables. No, pero Mujica no dice que falta educación financiera en las escuelas. ¿Por qué no ponen economistas en las escuelas a explicar la importancia del ahorro? Eso no se pone. O sea, se critica. Es una buena idea. Pero está en la tapa del libro que hay que hacerlo. ¿Por qué no se educa a los niños en las cosas de la economía básica? ¿Cómo montar un pequeño negocio? Porque ¿cuál es el futuro de los jóvenes? Pero si aprenden ahora después que vivimos nosotros. Pero justamente la falta la falta de conocimientos económicos. El capitalismo, si vive de vender. Pero las tasas de interés son uno que cuando le llega la tarjeta de crédito y saca la cuenta, dice, pero ¿cómo me pueden cobrar este interés con una inflación del 10% anual? Me están robando la plata. Sí, le están robando la plata. ¿Y por qué se la deja robar? Yo no me la dejo robar. Yo simplemente no financio porque me están robando la plata. O sea, prefiero abstenerme de consumir, me sacrifico yo, pero no me dejo robar. Ahora, es una decisión mía personal. O sea, por más que me hagan propaganda en la televisión, yo si no quiero consumir, no consumo.
A mí nadie me obliga a consumir. Consumo aquello que me da satisfacción y no me genera preocupación, porque después me llega la cuenta a fin de mes, mi señora me rezonga, hay que financiar y después no se puede hacer otras cosas que hay que hacer. Entonces yo creo que falta un equilibrio también en las familias. ¿Ustedes quieren agregar algo? ¿Cómo les va cuando les llega la cuenta de la tarjeta? ¿No tienen problema? Yo tengo una anécdota. En el Palacio se gana bastante bien, en el Palacio Legislativo. Entonces un día de cobro, conversamos con un funcionario y le digo, bueno, se cobró, estamos bien. Déjeme, senador, déjeme. Dice, usted sabe que a mí me quedan, yo creo que 5.000 pesos. Tengo todo con las tarjetas. Entonces el hombre estaba en el momento de cobrar, que cobraba un buen salario, amargado, porque claro, se sentía angustiado porque no le quedaba nada. Entonces es un poco lo que dice ellos, ¿verdad? Y cómo esta civilización nos está llevando a este tipo de problemas, ¿verdad? Yo creo que, un segundo nomás, Pascal le puso un punto ahí que me parece que es importante, que tiene que ver con el tema de la familia, tiene que ver con ciertas tradiciones, con la cultura del ahorro, que yo recalco, es un tema clave, y con la capacidad de decisión de las personas en el consumo. Hoy estamos discutiendo esto porque el presidente Mujica ha hecho de este tema un tema importante. Y rescato que tal vez la preocupación por el tema del consumismo, yo por lo menos lo leo así, está en la clave de lo que él plantea, de decir, bueno, antes el consumo, antes un zapato duraba. Yo cuando fui a la escuela, y no soy tan veterano como Mujica, tuve una cultura distinta, donde hoy mis hijos, yo me doy cuenta que no las tienen. Y me doy cuenta, por conversar con muchos padres de adolescentes, que cada vez tienen menos capacidades de poner límites a esas cosas. Entonces es ahí donde ese fenómeno del consumismo mucho tiene que ver con la capacidad de diálogo, con la capacidad de consumir responsablemente y tomar decisiones en forma libre. Y decir no. Y poder decir no. Que a nosotros nos cuesta decir no. Hay que decir no, hay que practicar el no. Es más fácil, tomá, te compro esto y me deja de... Hay que decir no. No nos olvidemos del entorno general que nos impulsa a ese consumo y a superar todos los límites, llegando a estos niveles que yo decía de endeudamiento. Es decir, no es tampoco un problema personal. Yo lo miro un poco más como las reglas de una sociedad que necesita vender, porque de lo contrario se corta toda la cadena de producción y genera permanentemente nuevas necesidades y nuevos consumos, y entonces yo voy a esa raíz. Mientras estemos en esta sociedad, este es un problema, a mi juicio, que no lo vamos a poder solucionar. Lo podremos atemperar, amortiguar, necesitaremos hacer cosas, pero las leyes profundas de la sociedad nos van a conducir siempre a incentivar y a crear nuevas necesidades de consumo. Hacemos una breve pausa, amigos, y enseguida regresamos para que nuestros invitados hagan sus planteos, sus reflexiones finales. Continuamos, amigos, en A las Pruebas Me Remito, esta noche hablando del consumismo. Recién decían, ya cuando nos íbamos en el corte, quedaron varias cosas picando. Loriera con el último comentario había dejado los había dejado con ganas de argumentar. Ahora les propongo hacer una última ronda de reflexiones finales como para ir cerrando a modo de conclusión de lo que les ha dejado un poco este debate, esta mesa redonda en la que abordamos un tema que, por lo visto, en algunas cosas tienen muchas coincidencias, en otras bastante discrepancias. Comenzamos por Licandro. A ver, efectivamente hay muchas coincidencias en nosotros y con mucha gente con respecto a que cualquier conducta exagerada o exacerbada, ¿verdad?, puede tener o generar algún perjuicio o algún desequilibrio. Mi comentario final sobre esto es, yo creo que en el mundo los niveles de consumo están aumentando. El acceso a las clases medias de gente, de poblaciones, por ejemplo en el Asia, que mejoran su nivel de ingreso, eso mejora los niveles de consumo, aumenta los niveles de consumo. Mi punto que yo quisiera, digamos, dejar lo más marcado posible es, en un país como el Uruguay, que históricamente es receptor de ahorro externo, que por lo tanto tenemos un nivel de gasto de consumo en la sociedad, ya sea gasto público o consumo privado,
muchas veces por encima de lo que sería si no tuviéramos ese financiamiento, porque directamente no accederíamos, ¿verdad?, a ese endeudamiento para hacerlo. La administración pública tiene que tener particular cuidado de no exacerbar en un sentido u en otro. Esto es, cuando el producto crece, porque la coyuntura internacional nos permite crecer, exacerbar el gasto. Contrario, después hay épocas de recesiones y empiezan todos los procesos de ajuste y comprimimos el gasto. Entonces, lo que yo creo que hay que... la administración tiene que ser responsable, ¿verdad?, en cuál es el comportamiento que induce a través del gasto público. ¿L'Oreal? Bueno, yo creo que nosotros hemos venido avanzando en un proceso, diríamos, paulatino, de incremento salarial, de incremento de los ingresos de las capas medias. Esto genera un mercado interno que es importante sostener, porque como bien se ha dicho acá, nosotros estamos frente a economías de carácter cíclico y por lo tanto cuando se nos caigan las exportaciones, ojalá que no ocurra, yo pienso que puede haber un tiempo bastante largo todavía donde esto no pase porque tenemos en la demanda china un soporte importante, pero si ello ocurriera, como ocurrió en el 2009 frente a la crisis en Estados Unidos, que nos golpeó un poquito después, tú tienes que tener en el mercado interno un sostén porque el otro mercado que tenés son las exportaciones. Y evidentemente que si se caen las exportaciones, tú tenés que tener ese respaldo vinculado a medidas que son típicamente keynesianas, por un lado, inversión pública o a el consumo corriente de nuestra familia, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, yo lo que creo es que no estamos pasados de la raya en ese sentido, al contrario, hay sectores que creo que tenemos que impulsarlos un poco más y sigo siendo muy crítico, sí, del hiperconsumo, creo que es una enfermedad, creo que es un problema que además no está vinculado a las personas, no son ellas, no somos nosotros los responsables, es un sistema que impulsa a un superior consumo y además, si uno mira Europa o Estados Unidos, va a ver que allí cada vez más existen capas que consumen mucho menos. España, por ejemplo, que era un modelo hasta hace poquitos días, hoy está en un 24% de desocupación y los jóvenes en un 50%. Todo eso son sectores que escapan al consumo y ahí aparece la contradicción fundamental de lo que yo llamo ese capitalismo que necesita que la gente consuma, pero al mismo tiempo ocurren estos otros fenómenos que generan los problemas de disminución del consumo y por lo tanto de crisis de superproducción. Gracias, ¿no? Vas por ahí, por donde lo había dejado picando L'Oreal con el tema del sobre todo en la intervención anterior, antes del corte, porque las críticas a la sociedad capitalista o la sociedad de consumo son críticas que, en fin, nuestra generación ha conocido desde siempre y yo creo que hay muchos puntos compartibles. Ahora, cuando uno trata de compatibilizar esas reflexiones de tipo filosófico, el fetichismo de la mercancía, etcétera, etcétera, la enajenación del consumo, cuando uno trata de hacer coincidir esas reflexiones que son compartibles con la libertad individual, es ahí donde se produce el choque. Entonces yo puedo hasta compartir algunas reflexiones y considerar que hay excesos que perjudican incluso el bienestar anímico de la persona, pero no podemos ir contra la libertad de las personas. No podemos ir contra la libertad de la familia. No puede haber un patrón de consumo que haga el superior gobierno, quien sea, el comité central o no sé qué órgano superior, que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que consumir, de qué color tienen que ser los zapatos, qué carrera tenemos que estudiar, qué diario tenemos que leer, qué película podemos ver. Eso es totalmente abominable. El siglo XX es un cementerio de experiencias atroces que han consistido en obligar a la gente a hacer lo que ella no quiere. Entonces yo creo que son compartibles algunas críticas, pero desde la luz de la libertad humana creo que, en definitiva, seguimos quedando con este modelo que privilegia la libertad del individuo. ¿Leal? Yo no me quedo ni con el anterior ni con este. Hay que innovar. Me parece bien. Para un próximo programa, para un debate. A mí me parece que el punto central está en si los individuos consumiendo más o menos ampliamos nuestro margen de libertad y cómo usamos nuestra libertad en ese plano. Y entonces creo que en esto el fenómeno del consumismo antepuesto al consumo responsable tiene que ver con la capacidad de las personas de actuar racionalmente para consumir cosas que le parezcan que son razonables. Porque uno puede ser esclavo por consumir mucho, pero también hay esclavos
por no consumir nada. Esa es la peor esclavitud, la escasez. ¿Ah? Entonces, cuidado con ambas cosas. Bangladesh. Porque en África está lleno de gente que ni siquiera accede a un plato de comida y a las cosas mínimas y básicas. Entonces, la esclavitud moderna hoy tiene las dos partes. Y hay que ver, tiene el consumo exacerbado, en que uno no es feliz si no tiene el último celular, el último champión, etc. Y también el otro, el que por no tener nada justamente no es libre. Y creo que hay caminos intermedios, pero hay que poder moderar justamente esas cosas. Bueno, llegamos al final del programa. Yo les agradezco a los cuatro, la verdad que ha sido un gusto. No sé si después darán una vueltita por el shopping o no. O por Buenos Aires. O por Buenos Aires, nos vamos el fin de semana aprovechando. Bueno, la verdad un placer contar con sus puntos de vista, con sus opiniones. Gracias nuevamente. Con ustedes nos reencontramos el jueves que viene, pero mañana, viernes, no se pierdan el nuevo programa especial de Nuevo Siglo con la conducción de Nicolás Batalla, Contexto, donde van a estar abordando el tema del consumo de pasta base. Que tengan una muy buena semana. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.